Hoy en el enganche, Mourinho y su nuevo Benfica. Muy buenas futboleros, estamos analizando como siempre aquí en el enganche todo tipo de temas de fútbol internacional, contenido a diario, sensación de intentar llegar a todos lados para poder cubrir no solo en profundidad ciertos temas a nivel universal, a nivel planetario que queremos hacer, sino además siempre estar un poquito cerca de la noticia. Y es cierto que las últimas semanas uno de los puntos de interés ha estado en todo lo que ha sucedido, es muchísimo lo que ha sucedido con José Mourinho y su salida del Fenerbahce, su regreso al Benfica, de alguna manera volver a Portugal, el por qué se ha dado todo este paso, el qué momento ha sido y por qué se han ajustado justamente ahora mismo los tiempos y el calendario de todas las partes, y lo queríamos hablar todo con uno de los que, por lo menos para mí, es referente en cuanto a fútbol portugués. Nos conocemos hace muchos años en las redes y desde luego todo lo que tenga que ver con lusofonía, como me gusta decir, siempre trato con Miguel Pereira, que está aquí con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Miguel? ¿Qué tal, José? ¿Todo bien contigo? Un gusto estar aquí en el enganche, como siempre. Un saludo muy fuerte, la verdad que había ganas de tratar este tema. Es verdad que durante la temporada y siempre que tengamos hueco vamos a abrir el abanico para hablar de diferentes cosas del fútbol portugués, más de una vez de tu Oporto, evidentemente. Eso lo digo por delante porque la gente que sepa que aunque vamos a tratar Benfica, Mourinho, en el caso de Miguel, es hincha absolutamente del Porto, lo cual hasta le da mayor validez a todo lo que vamos a tratar aquí y se lo agradezco doblemente, pero principalmente desde este punto de vista, Miguel, creo que la gente necesita un poco que ubiquemos el por qué ha sido ahora el movimiento de Mourinho retornando a Portugal. Pero quiero mostrar primero de todo lo que ha sido la carrera de José Mourinho. Recordamos que, ahora hablaremos de ello, el primer equipo profesional que da de alguna manera la oportunidad inicial a José Mourinho justamente fue el Benfica. Aquí estamos viendo ahora mismo una imagen, Benfica. Después Unión de Liria, el Porto, que todo el mundo sabe que claramente es lo que creo que le coloca en una dimensión diferente, campeón de Europa en aquellos años con Vítor Bahía, Deco y demás. Después el Chelsea, que sigue siendo hoy todavía el equipo donde por pocos partidos es donde más partidos estuvo José Mourinho. Después el Inter, que para mí es el sumum, para mí el sumum de Mourinho, o por lo menos donde más me gustó y donde creo que por estar menos tiempo llevó al éxito inmediato y por eso a mí me atrajo mucho más. Fue el Inter, después Real Madrid, que no me acabo de convencer en ningún momento y además de alguna manera montó ciertos escenarios negativos enfrentando diferentes partes que creo que el Madrid le ha costado mucho salir de eso. Después ya sabemos que el Chelsea de nuevo, el Manchester United, Roma, Fenerbahce, todo empezó a ir de capa caída hasta que ahora regresa. Miguel, lo primero de todo, viendo aquí ahora mismo la carrera de José Mourinho, ¿con qué versión de José Mourinho te quedas de todas las que hemos visto, que ya son muchas? Pues yo creo que el periodo, el opus de su obra, sin duda, como has mencionado, ha sido la Champions con el Inter. Creo que es el punto máximo de su carrera. Es verdad que sus primeros 2 años con el Madrid mantuvo el mismo nivel porque era muy complicado competir de tú a aquel Barcelona Sí. y la Liga de los Récords, el Madrid en muchos partidos juega manifiestamente bien y además pues, la cantidad de goles que mete, la calidad de exhibiciones particulares de algunos jugadores así lo convalida. Pero ese año con el Inter, además de ganar la Serie A, que bueno, era algo que se daba por asumido por toda la crisis que estaba viviendo el fútbol italiano en esos años, con la Juve relegada y todavía buscando un hueco en la élite de nuevo, el Milan en fase de transición. Ese Milan era un equipo espléndido. Su Chelsea también, sobre todo su Chelsea del segundo año. Y claro, el Porto por la dificultad de hacer un equipo de Portugal campeón de la Champions, un escenario que no vamos a volver a ver en nuestras vidas muy probablemente, que un equipo fuera de ese top 4 o incluso top 5 de ligas europeas pueda conquistar 2 años consecutivos, 2 competiciones europeas, muy complicado. Y eso pues le abrió, como dices bien, la puerta a ser una estrella internacional. Pero diría que entre el 2003 y el 2010 es el Mourinho top y ahora estamos viviendo los últimos 15 años de una segunda etapa, digamos, de su carrera que ha tenido subetapas dentro de ese periodo, pero ya no es el Mourinho de élite total y absoluto que llegó a Madrid en el 2010.
Totalmente, gran repaso. Hay que tener en cuenta que el Porto de Mourinho es histórico, no solo por haber ganado la Champions, sino, como decía Miguel, porque probablemente no vamos a ver algo así casi nunca. Y me quiero reservar un casi, casi esperanzador, más que realmente algo que piense con certeza. Conseguirlo con aquel Porto, más allá de que tuviera talento, él supo sacarle un provecho tremendo, el mejor momento de muchos jugadores, pero gracias al potencial que le dio el propio Mourinho. Aprovechó muy bien los momentos después, porque se va al Chelsea de Abramovich, de una Premier que necesitaba, estaba armando nuevas ideas, nuevos clubes, con nuevos patrocinadores y sobre todo nuevos dueños que venían a amortizar el interés que hoy ya vemos que hay mundial por la Premier. Lo aprovechó muy bien con ese Chelsea de Abramovich. En el Inter estaba, como ha dicho Miguel, muy bien aprovechado también su momento, porque veníamos de lo que había sucedido con el descenso de la Juve. Alguien tenía que ocupar ese rol y claramente Mourinho, que venía en estado de gracia además en ese momento, dio un paso adelante, y el Inter desde entonces me atrevo a decir que le volvió a colocar en la élite. A partir de ahí el Inter ha tirado, y aunque el Real Madrid de verdad que tuvo que luchar contra el equipo espectacular de Guardiola, supo limarle, supo dañarle, supo entrar en esa pelea que después ha sido tan constante para Mourinho, que también al final le dio un acicate interesante. A mí desde ahí, verdaderamente, ni en United, más allá de que ganar algún título y todo lo que ha venido después en el United ha sido todavía peor, ni tampoco en la Roma, y desde luego en el Fenerbahce me han acabado de convencer. Pero evidentemente, y por ahí me quedo ahora, en el Fenerbahce, Miguel, la salida ha sido tremenda. La salida ha sido tremenda. Primero, para ubicar a la gente, ganaba 10 millones de euros, que esto en un técnico de la Liga Turca es increíble, porque no lo ha ganado nadie, y básicamente habría que sumar el sueldo de los 5 o 6 potentes equipos turcos para igualar el salario de los técnicos al que tendría Mourinho. O sea, imaginaos hasta qué punto era radical lo del portugués allí en el Fenerbahce. Pero la salida, Miguel, ha sido conflictiva, porque hubo esa eliminatoria Champions, que yo creo que es lo que marca absolutamente el caos absoluto. No había una confianza excesiva con él, pero le estaban dando como la última oportunidad, ¿no? Si me metes en Champions, vamos a seguir confiando en ti. Yo lo veo así. Yo creo que su llegada ya a Turquía refleja lo que es el Mourinho de hoy, y de hecho refleja lo que es el Mourinho en el Benfica, porque Mourinho lleva años asumiendo que ya no va a conseguir un trabajo en un equipo de élite, no va a poder entrenar equipos que peleen por la Champions. Eso yo Cierto. creo que él lo sabe, aunque le duele asumirlo, lo tiene presente. Y desde hace bastante tiempo que ha puesto sus ojos en la selección portuguesa. Sabe que hay una generación de talento absolutamente descomunal, como se ha demostrado en la última Nations League, sabe que tiene jugadores para rato que van a estar ahí al máximo nivel, y él quiere ser, pues básicamente, el primer entrenador portugués a ganar un mundial, por supuesto, o volver a ganar una Eurocopa, y además tiene entre ceja y ceja que Portugal es una de las naciones que va a organizar el Mundial 2030, y bueno, también estar en ese torneo con ese peso histórico, que es la primera y única ocasión que seguramente Portugal va a estar organizando un campeonato del mundo, pues le apetece mucho. ¿Qué pasa? Que sus timings ahora no dependen de él, depende de lo que haga Robert Martínez para poder entrar finalmente a esa posición que le tienen ya como medio prometida desde la federación. Yo creo que él va a Turquía porque Martínez llega como una elección del anterior presidente de la federación. Él seguramente pensaba que se podía haber quedado con su puesto después de la última Eurocopa. No fue así. Entonces no quiso aceptar las ofertas muy jugosas que tenía de irse a Arabia Saudí, porque sigue teniendo un ego muy importante y cree que salir de Europa, al contrario de muchos futbolistas, le iba a dañar más su reputación, y pensaba que el Fenerbahce era un equipo pues con una capacidad económica muy importante. Estamos viendo que el nivel de inversión en el fútbol turco en los últimos años es absolutamente Sí, bestial, increíble. supera incluso el italiano y el francés a nivel de los tres grandes, y pensaba que podía volver a Champions con el Fenerbahce, que era algo que dejó de disputar cuando estaba todavía en el Tottenham. Fueron muchos años sin partidos de Champions, y desde el año pasado yo creo que él tenía claro que ese es su gran objetivo. No pudo hacerlo el año pasado. Él sabía que ganar la Liga Turca iba a ser complicado. Vivimos un momento del fútbol turco donde el Galatasaray tiene un dominio total y absoluto. Él mismo intentó pues levantar un poco la polémica alrededor del tema arbitral, como es muy suyo, pero realmente el dominio del equipo del lado europeo de Estambul es tremendo. Entonces, clasificarse a través del playoff era clave, y este año, como dices bien, era su última oportunidad, y de ahí, bueno, la eliminatoria con el Benfica era tan decisiva. Si se hubiese clasificado, seguramente hubiese seguido en Turquía hasta final de año, porque su objetivo es coger a Portugal a partir de este verano, y de ahí vamos a hablar que el contrato de Benfica tiene una cláusula muy interesante que también ayuda a entenderlo.
pero como finalmente no pudo hacer, pues básicamente como todo lo que pasa en Turquía, mucho de pasión, de intensidad, pues una vez más él apretó demasiado el botón y le abrieron la puerta de salida. Lo irónico es que lo hicieran y 2 semanas después ese Sí. puesto de entrenador del Benfica quedase vacante. Creo que también una correlación con el hecho de que Mourinho haya sido despedido. Creo que si Mourinho no es despedido hoy día, Bruno Lage sigue siendo entrenador del Benfica. Sí. Entonces ahí pues abre una serie de puertas giratorias y se encuentra en la posición que está ahora mismo. Estamos viendo esa foto de Mourinho cuando llegó al Fenerbahce y ahora estoy poniendo a Turkoglu porque evidentemente ha sido todos los protagonistas de esa salida y por eso lo vamos a hilar finalmente por cómo ha llegado al Benfica José Mourinho. Es verdad que la salida es muy traumática, lo que dice Miguel de cómo Mourinho fue el paso por Turquía deteriorándose, como casi siempre le ha pasado realmente, erosiona muchísimo, hay una ilusión, expectativa inicial y después se va erosionando muy pronto. La crítica, polémica, sensación de meter todo tipo de maniobras para enturbiar el aroma entre Galatasaray y Fenerbahce es muy parecido a lo que sucedió entre el Real Madrid y el Barcelona cuando estuvo en el Real Madrid José Mourinho. Es decir, no solo las quejas eran sobre el VAR, llegó a empujar y tirar un VAR en uno de los partidos, llegó a mandar a un equipo juvenil también porque quería a su presidente llamar la atención con esto de los errores que estaban teniendo en contra del Fenerbahce según ellos y mandó a los juveniles a jugar un partido clave de final de Copa ante el Galatasaray. Es decir, ha tenido todo tipo de trifulcas tremendas, ya se estaba quedando sin excusas, pero llegaba esa eliminatoria de Champions en el que se enfrentaba al Benfica. Era la última de todas. El Fenerbahce había eliminado al Feyenoord. Si pasaba, se metía en Champions. Y ojo, este dato no es menor. Lleva 5 años Mourinho. Llevaba, ahora ya hablaremos que no, sin jugar la Champions. Es decir, a nivel global, el Fenerbahce lo necesitaba económicamente y más sabiendo que Galatasaray se había metido e iba a estar en esa fase final de la Champions. Ya sabéis que económicamente ahora mismo las diferencias entre los que se meten en Champions y no en países como Turquía hacen que se magnifique mucho más el liderazgo del que ahora mismo sí que va y el que no va. Con lo cual la diferencia entre Fenerbahce y Galatasaray es tremenda si no se metían en Champions. Como no se metieron en Champions, una eliminatoria tremenda, yo creo que explotó todo por los aires, incluido lo de Turkoglu, que no sé cómo se vio en Portugal, Miguel, pero el hecho de que un jugador que es franquicia ahora mismo de la selección turca estuviera en el rival, le pide Mourinho para su Fenerbahce, no se lo fichan a tiempo y cuando se sabe que el Fenerbahce no se mete en esa fase final de la Champions, a Turkoglu hace el camino contrario, es de locos. Sí, a ver, el fútbol turco no necesitaba a Mourinho para sus guerras. Tal Llevan cual. décadas en ello y el Fenerbahce y el Galatasaray, ese derbi intercontinental, ya tiene mucha amiga y Mourinho básicamente pues vino a prender la llama un poquito más alta, pero no más honda. El caso de Turkoglu es muy fácil de explicar. Él llevaba desde el año pasado con una pésima relación con Bruno Lage. O sea, habían tenido ya varias discusiones públicas, peleas, con cambios en partidos clave cuando el Benfica estaba peleando por el título el año pasado, el mismo Mundial de Clubes donde estuvo el Benfica, las sensaciones tampoco eran buenas entre los dos. Entonces ya la afición del Benfica tenía asumido que él iba a salir este verano y sería incluso por lo mejor, porque aunque sí que tuvo datos buenos en su primera temporada, pues no dejó un impacto demasiado a nivel de vestuario o a nivel de relación con la afición. Lo curioso es que justo el destino haya sido el Fenerbahce y creo que ahí hubo un juego más sucio de parte del Benfica, que estuvo apalabrando el fichaje hasta el último momento y luego Sí. ya decidió no venderlo, jugar a su favor y luego pues a partir de ahí, claro, eso estropeó también un poco la relación de Mourinho con el club turco, pues como que si luego vas a jugar con un equipo con el que se suponía que tenía buena relación, que tenía contactos dentro y que le hacen esa jugada en el último momento, es como que si Mourinho estuviese jugado a dos bandas, ¿no? Y eso siempre fue en Turquía, todo ese tipo de cosas pues sentan muy mal. Entonces finalmente han tenido su jugador, a Turkoglu se ha movido al Fenerbahce y Mourinho se ha quedado sin él, pero no creo que le ha hecho mucho de menos porque con Luke Baiol ya lo ha demostrado en la primera Sí. jornada, va a sacar mucho más rédito quizás que con el turco. Un futbolista muy díscolo para lo que es Mourinho entrenador. Sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Es verdad que sí que va mucho a Turkoglu con esa pasión turca. De hecho, el mero dato que él en su regreso a Turquía lo haga en este contexto, justo al equipo que ha eliminado, le marca gol en Champions, después se va a ese equipo y sobre todo ese club es el rival máximo del que a ti te hizo grande, que fue el Galatasaray, que es donde Turkoglu explotó. Verdaderamente eso también nos habla un poco de la personalidad que tiene Turkoglu y de hasta qué punto esa pasión turca allí no necesita más gasolina, como decía Miguel. Pongo en pantalla
Lo que a mí me parece clave y por lo que verdaderamente he llamado a Miguel, porque por mucho que yo grabándome a mí intentando explicar el contexto del Benfica, de por qué se da ahora este fichaje de José Mourinho, no hubiera sido capaz de explicarlo con los detalles que nos va a ayudar Miguel a explicar. Pero el hecho, Miguel, para que lo sepas, tú que no lo ves, estoy poniendo en pantalla a Rui Costa y a Mourinho con la camiseta José Mourinho 2027 del Benfica. ¿En qué contexto? Porque es la clave absoluta, Miguel, se ha dado todo esto para que Mourinho de repente y Rui Costa de repente hayan entendido, hayan hecho match y aquí están ahora juntos. Pues en el caso de Mourinho, como hablamos antes, es el tema de que quiere estar ocupado hasta que quede vacante esa posición de seleccionador nacional y estar entrenando al club más grande de su país, probablemente el club del cual es el aficionado, aunque nunca lo confirmó de forma oficial, pero es curioso que hace unas horas Vilas-Boas comentó a la prensa afín al Porto que él estuvo 3 días antes de fichar con el Benfica en el estadio del Porto, de hecho fue Sí. recibido con un aplauso atronador de la Eso, grada. eso, eso es muy de Y, Mourinho, Miguel. Eso es muy de es Mourinho. O muy sea, de unos Mourinho, días antes de fichar por el Benfica, está en el campo del Porto, donde él ha sido mito y donde lo va a ser siempre por esa Champions, saludando a la gente. Y 3 días después ficha por el Benfica. Es que es un episodio tremendo. completamente. Y Vilas-Boas dijo que en ese momento ya lo sospechaba y que él simplemente le mandó un mensaje diciéndole mucha suerte, espero que no te vaya bien, por supuesto, pero por lo menos vas a cumplir un sueño, es tu destino. Y esa frase pues deja entender de que a Mourinho le tiraba más el Benfica de los tres grandes de Portugal, algo de que se lleva muchos años hablando. Eso por un lado, pero luego está el tema de elecciones de Benfica. Esto El me Benfica encanta. es el club Esto me más grande de encanta. Portugal, con diferencia, y es un club de socios, como el Madrid, como el Barcelona, es un club donde, aunque es sociedad anónima deportiva, el club tiene una mayoría del 75% de la SAD y por lo tanto ganar la elección del club básicamente significa dirigir a la sociedad anónima por el periodo de 3 años. Y las elecciones del Benfica siempre son tremendas, o sea, el país para, hay debates televisados entre los candidatos, Tremendo. pues hay un posicionamiento político incluso de autoridades. De hecho, antiguos primer ministros se han posicionado en las campañas a favor de un candidato o de otro, personalidades públicas reconocidas. Es una novela portuguesa de alto standing. Y justo este año está la cosa muy complicada porque habitualmente las elecciones de Benfica suelen ser a dos o incluso simplemente a uno, pero este año es a tres. Y es a tres con tres candidatos muy potentes en lo suyo. Por un lado tenemos a Rui Costa, que es el actual presidente, mito del fútbol portugués, mito del Total. Benfica, que fue Jugadorazo. director deportivo tremendo, uno de los mejores jugadores de su generación con diferencia, sobre todo en Italia, donde tanto en la Fiorentina y en el Milan pues, nos encantó a todos. Fue como unos 12 años director deportivo del anterior presidente Luis Felipe Vieira y cuando este se fue del club, por la puerta de atrás, y hablaremos de ello, pues él se ocupó de coger su testigo y le nombraron presidente, ganó las primeras elecciones en solitario, pero ahora está muy contestado porque en los últimos 5 años el Benfica lleva un título de liga. Y eso para un club como el Benfica es muy poco, sobre todo porque el Sporting, que es su gran rival local, lleva 3 de 5 y el Sporting llevaba 2 en todo el siglo XXI. Entonces ese cambio le ha hecho mucha mella, la incapacidad del Benfica de competir en Europa tampoco ha ayudado mucho. Es un club que además ha dejado de apostar en la cantera, cosa que hace una década lo Sí, hacía a menudo y muy bien, cierto. y todos los años pues es un vorágine de fichajes, jugadores que entran, que salen, que se quedan un año, luego se van, siempre en busca del siguiente negocio y eso ha caído muy mal con la afición. Entonces Rui Costa pues ha tirado de leyenda. Ahí da por el nombre de Mourinho porque naturalmente es el nombre más grande de la historia del fútbol portugués a nivel de entrenadores y era una leyenda que estaba disponible porque necesitaba un triunfo para poder pelear por esa posición, porque contra él están Luis Filipe Esto, Vieira, esto es lo el mejor de anterior todo, ¿eh? presidente. Esto es lo mejor de todo, Miguel, porque la clave de por qué Rui Costa ve Mourinho no solo un técnico apetecible para Benfica, sino casi su salvación es por esto, porque tiene una competencia tremenda en las presidencias. Sí, el antecesor, que fue detenido y estuvo en la cárcel por corrupción deportiva, incluyendo corrupción como presidente del Benfica, en el cual Tela. Benfica se personó en la acusación, decide volver porque dice que el club pues, ha entrado en una deriva después de que él se fuera, que no está de acuerdo con su posición. Y claro, Vieira estuvo en el Benfica como presidente 18 años. Y en esos 18 años el Benfica ganó 9 ligas, incluido en 4 consecutivas. Por lo tanto, para ese tipo de afición que lo que quiere son títulos, él es un reflejo de un periodo que sin ser Es, notable sí. fue de un nivel bastante alto, sobre todo teniendo en cuenta que el Benfica venía de estar 10 años sin ganar una liga,
que estuvo entre el 94 y el 2004 sin ganarla, la ganó con Vieira. Luego estuvo esos 4 años, el periodo de Jorge Jesús, que jugó 2 finales de Europa League, las 2 perdidas con el Chelsea y con el Sevilla, pero estuvo ahí, peleó. Y claro, de ese Benfica queda muy poco. Y Vieira aparece un poco como ese reflejo del pasado. Y además, pues diciendo que su sucesor pues, no está a la altura de su herencia y hay que cambiar otra vez y volver a confiar en él. Y va a tener el apoyo de una franja de socios que es muy curiosa, porque Benfica, aunque es un club de socios, un club muy democrático, tiene un sistema de votación muy particular, que significa que todos los votos no valen igual. Por antigüedad, un socio tiene más votos que otro. Entonces, un socio de 20 años tiene 50 votos, un socio de 25 tiene 75. O sea, cuanto más años tengas de socio, más votos tienes. Eso significa que tú, para ganar unas elecciones en el Benfica, tienes que tener a la gente que por edad tiene entre Sí. 40 y 60 años de tu lado. Y esa gente, pues normalmente es más conservadora, más reacia a cambios, más reacia a adaptar cosas nuevas y lo que va a lo seguro. Y Vieira parece ser una apuesta segura y es contra ese fantasma que lucha Rui Costa. Y además Vieira ha dejado caer que hay la posibilidad, la fuerte posibilidad de traerse de entrenador a Sergio Conceição, que es el anterior entrenador del Porto, durante 7 años entrenador del Porto, un fanático, aunque aficionado del Porto, ultra competitivo y que además salió de muy mala gana con el actual presidente del Porto, entonces le tiene muchas ganas Sí. y es muy factible que asume esa posición simplemente para desquitarse de cómo se fue. Además, su hijo, Francisco Conceição, internacional con Portugal, también salió de mala manera del club por influencia de su padre, entonces ahí pues se ha pues, puesto un poco la cosa más interesante, pero tenemos un tercero en contienda, que es José Noroña López. Noroña López es el representante, digamos, de la juventud, de los aficionados más alternativos, gente que quiere un club diferente, un club más volcado al asociado, que mire más al pasado, pero no al pasado de Viera, al pasado de Eusebio, al pasado de los años grandes del Benfica, ese retro total. Sí. Y Noroña ha prometido, ha dejado caer que cuando gane traerá a Bernardo Silva en verano, gratis. Bernardo Silva, que es fanático, aficionado del Benfica y exjugador, Sí, y que ha sí. dicho que quiere volver al club según quien esté. Entonces le ha dejado caer que solo volvería si es Noroña el que gana. Yo creo que no, yo creo que Bernardo volverá con quien sea, pero bueno, es una buena baza. Y también la posibilidad de traerse a Rubén Amorín. Amorín, que sabemos que está pues ahí en esa situación en el United donde tarde o temprano parece que va a caer, que también es un exjugador de Benfica, reconocido aficionado de Benfica, y también pues al aficionado de Benfica le mola tener al antiguo entrenador del Sporting, pues con la posibilidad de hacer en el Benfica lo que hizo en el Sporting, o sea, un equipo muy bueno, muy competitivo y campeón nacional. Entonces tenemos 3 candidatos muy potentes, cada uno con un entrenador de nivel alto, cada uno con un entrenador con una simbología muy particular y nombres muy fuertes. Y en ese contexto es cuando Mourinho decide abrazar la candidatura de Rui Costa y, como dices bien, curiosamente él llega al Benfica en el 2000, en su primera oportunidad profesional, en el mismo escenario, porque él es contratado en verano por Bali Acevedo, que era el presidente del Benfica entonces, otro que terminó en la cárcel, por cierto, pasado unos meses, y va Ya sabemos dónde va a terminar Rui Costa. No quiero pensarlo, pero. no vamos a entrar a ver, pero bueno, la cosa no pinta bien. Pero lo cierto es que Mourinho empieza el curso con ese presidente y hay elecciones igual que ahora en octubre y él pierde. Y el que gana es Manuel Vilariño con Luis Filipe Vieira de segundo en ese momento, pues quiere cambiar a Mourinho de entrenador porque trae su propio entrenador, que era Toni, una antigua leyenda del club, también que llegó a entrenar al Betis de Sevilla. Y claro, y Mourinho entonces el mes siguiente está al mando de la nueva directiva, pero ya sabiendo que hasta final de año le van a echar. Y ahí es donde juega su primer pulso, que lo pierde, por cierto, y que le hace con que sea despedido del Benfica después de ganar el Sporting un derby 3-0, cuando ya tenía palabrado el contrato con el Sporting y ese contrato se cae a la última hora porque los ultras del Sporting se enteran, invaden el estadio del club y dicen a la directiva que se fichan a Mourinho, que había ganado el derby días antes y había sido pues muy Mourinho con la afición celebrando los goles, que ellos la iban a armar la de Dios. Entonces Mourinho ahí se queda sin un trabajo y sin el otro, y es eso que le hace llevar a la Unión de Leiria, donde ya empieza otra vez su carrera casi de cero.
Es tremendo, estamos viendo ahora mismo una imagen del primer Mourinho que llega al Benfica, evidentemente, como dice Miguel, 25 años, si no me equivoco, ya desde aquello, se cumple justamente ahora, es todo el tiempo, toda la carrera, le ha dado tiempo a Mourinho a venir y esto es un detalle que la gente quizá no conozca, él primero había sido casi que, bueno, y sin casi, primero ayudante, traductor, scouting en el Sporting Club de Portugal, incluso, después es el Benfica el que le da esa primera oportunidad y después ya saben que donde explota verdaderamente es en el Porto, es decir, tiene contacto de una manera u otra, acercamientos a los tres grandes clubes de Portugal. Lo que ha contado Miguel del contexto era clave, por eso quería contarlo así, porque el hecho de que Rui Costa haya visto en Mourinho una salvación a modo de Luis Felipe Vieira, que se gana todo el mundo de abonados más clásicos, como nos ha explicado Miguel, y que además tiene a Sergio Conceição de alternativa, evidentemente es una amenaza grande. Y Noroña a la gente joven la tiene ganada y encima promete traer a Bernardo y quizá a Rubén Amorín. Si trae a Amorín, a Sergio Conceição, es decir, competir contra eso, Rui Costa sabe que es competir contra los dos últimos técnicos que más éxito han tenido a nivel nacional en Portugal. Justamente lo que le está faltando al Benfica en los últimos tiempos y tenía con Vieira. Sabe Rui Costa que tiene que solucionarlo en breve porque, como dice Miguel, las elecciones son ya, son en un mes y pico y claramente tenía que traer una nave espacial, tenía que inventarse un extraterrestre para que hiciera un golpe tremendo y ese extraterrestre ha sido José Mourinho. Voy a poner imágenes de lo que ha sido su primer entrenamiento. Ya ha tenido varios, evidentemente, para hablar Miguel, mientras de cómo han sido. Primero, la llegada de Mourinho. Sabemos que va a ser grandilocuente en sus declaraciones porque va en su ADN, no por nada es el Special One. Y además, ya ha tenido dos partidos. Diré que ha empatado los dos. Yo me he visto el segundo, le he visto esta mañana antes de que ahora mismo esté grabando con Miguel, que es el empate en 3 semanas ante el Río Ave. Pero los dos partidos ha jugado exactamente con el mismo 11. Es decir, mismo sistema, mientras voy mirando el móvil os lo digo, Trubin bajo palos, en defensa Dedic, Otamendi con Antonio Silva de centrales, Dal, lateral izquierdo, centro del campo Barrenechea y Richard Ríos. Arriba entre Ivanovic, Sudakov, Aurnes, que es un poco el comodín para que la gente lo ubique, puede jugar en diferentes posiciones, le colocan indistintamente banda derecha, banda izquierda, centrocampista, lateral. Y arriba Pavlidis. Ha repetido el mismo esquema y ha repetido los mismos jugadores en los dos partidos. El primero ganó 0-3 y el segundo le ha empatado 1-1. Miguel, ¿qué sensación ha dado esa llegada? Primero, supongo que gran ganas del suflé, ¿no? De hinchar el suflé, pero de repente ya se ha encontrado con un empate que, por lo que he leído además, justamente él ya ha venido a decir casi que ha firmado gratis por el Benfica, que está perdiendo dinero, que era más fácil haberse quedado en casa. Bueno, ya evidentemente mezcla de todo, ¿no? A ver, volvemos al principio. Mourinho no puede quemar Portugal estos meses si quiere ser seleccionador de Portugal. O sea, ahora mismo el Mourinho que vamos a ver estos meses, salvo que la cosa se ponga muy rara, no puede ser el mismo Mourinho que estamos acostumbrados, por lo menos con esa intensidad, porque es alguien que en un año quiere tener a su lado las aficiones de todos los equipos. Y ya sabe que por el hecho de firmar con el Benfica, asumiendo que entra en el 2026. Aquí un pequeño paréntesis. Si Portugal gana el Mundial 2026 con Roberto Martínez, es muy complicado que echen a Roberto Martínez. Entonces, él también está un poco en esa tesitura. Como hablamos antes, su contrato con el Benfica es de 2 años, porque además se levantó mucho revuelto de cómo el Benfica va a fichar a un entrenador así, con la típica cláusula que hay de rescisión, y luego si pierde Rui Costa las elecciones, ¿qué van a hacer los demás candidatos? Claro, ¿Se quedan bloqueados con Mourinho? Esa era mi siguiente pregunta, justamente. Sí, sí. Y bueno, se ha vendido como que no, el contrato son de 2 años, pero hay una cláusula que permite a final de esta temporada, en los 10 días después de terminar la temporada, que la rescisión sea de mutuo acuerdo entre ambas partes, pues básicamente con un coste mínimo. Se vendió desde la posición de Rui Costa como que un respeto a los demás candidatos, que no tenía sentido haber un tercer entrenador del Benfica a lo largo del año, aunque ellos tengan sus nombres, pero que sus proyectos deportivos podrían empezar a partir de junio con su hombre de confianza si así lo quisieran, que Mourinho no iba a ser un problema. Y Mourinho lo vendió también como un acto de generosidad con el Benfica, pero también sabiendo nosotros de que es su puerta para que si esa posición con Portugal queda vacante, él se puede ir y decir, no, esto está
desde el momento que firmamos está para los dos lados también por esto, porque yo también tengo la posibilidad de seguir con mi vida profesional como quería, que es como seleccionador nacional. Todos son muy Claro, no importantes. sabemos qué va a pasar. Claro, No todos sabemos son qué va a muy... pasar en el Mundial y esa es la clave. Entonces Mourinho ahora mismo está con un pie en dos territorios. El territorio Benfica, el territorio del equipo que tiene que pelearlo todo en Portugal, pero también en el territorio selección nacional. Y luego también al revés. Portugal es un país muy mitómano y es un país con pocos mitos, un país donde hay muy poca gente que sea consensual o que por lo menos tenga una repercusión a nivel mundial. Estamos hablando de que hasta hace 25 años los mitos de Portugal eran Eusebio y Amalio Rodríguez, que eran dos nombres de los años 60. Cierto. Y de repente los dos nuevos mitos de Portugal son José Mourinho y Cristiano Ronaldo. Son dos nombres más grandes que el propio país. Entonces la llegada de Mourinho también trae un poco de farándula. La forma como la primera rueda de prensa tuvo lugar con periodistas como Nuno Luz, que es muy conocido porque además ha trabajado con algún medio en España, dando las gracias porque hubiese elegido volver a entrenar en Portugal para dignificar la liga portuguesa, ayuda a entender que va a haber de la comunicación social en Portugal una condescendencia que Mourinho no tiene fuera de Portugal. Ya no se le va a criticar Sí. como se le pudo criticar en Italia, en España, en Inglaterra, en Turquía. Él sabe que aquí todo el mundo va a bailar un poco a su ritmo, porque su peso, su influencia es tal que salvo muy poca gente se van a atrever a criticarle. Y eso también le da un poco de margen emocional para no sentirse tan presionado a presentar resultados como en otros escenarios. Y eso probablemente ayuda a explicar un poco su tono en esta primera semana y algo que lleva Ujú. como entrenador de Benfica, aunque los resultados no vayan de la mano. Porque luego es lo que hablamos. Rui Costa fichó un mito, fichó una leyenda, pero no fichó un entrenador de élite. Mourinho lleva mucho tiempo sin ser un entrenador de élite para un equipo que quiere Esto pelear. está muy bien y a ti como portugués te agranda un poco más tu perspectiva, tu reflexión, porque es muy difícil decir al mismo tiempo que Portugal está representada ahora mismo en el mundo por Mourinho y por Cristiano. Eso es totalmente cierto. Y al mismo tiempo, Miguel, asumir que es más la aureola que se ha creado y el palmarés que evidentemente ha conseguido positivamente para Portugal que lo que es hoy en día el Mourinho entrenador. Y ha asumido casi por él mismo que no tiene la misma capacidad de antes y que evidentemente el fútbol moderno le ha pasado por encima en conceptos, en elementos, en variables y evidentemente asumirlo es difícil. Totalmente. De hecho, pasa lo mismo como el Cristiano jugador. O sea, no pasa nada por asumir que han sido dos figuras icónicas del deporte que ya no están en su mejor momento. Y en el caso de Mourinho eso es muy importante lo que dices. El fútbol ha evolucionado muchísimo y el Mourinho innovador, porque lo fue, y yo, como dijiste al principio, no solo soy aficionado al Porto, sino que era abonado desde los 10 años, he vivido en carne su periodo allí. He visto todos sus partidos en el Dragao y muchos partidos a domicilio. He visto ese joven Mourinho como era de entrenador y cómo cambió un poco no solo el fútbol portugués, sino el fútbol europeo. Y ese Mourinho ya no existe. El mundo ha ido en otra dirección. Sus calidades ya no son tan valoradas hoy y sus defectos se han magnificado muchísimo. ¿Qué pasa? Que para el nivel de la liga portuguesa, que estamos hablando de la sexta, séptima liga en Europa, podría ser suficiente, porque además el Benfica sigue teniendo una plantilla muy Sí, buena, con fichajes muy interesantes. Es un campeonato donde los tres equipos de arriba suelen perder muy pocos puntos. Es un campeonato que se suele decidir en los confrontos directos entre ellos. Y él llega a un Benfica que estaba solamente un punto por detrás del Porto, con un partido menos, que se había precisamente pospuesto para que el Benfica pudiera preparar la preliminatoria de Champions con el Fenerbahce en agosto. Y es un escenario donde si hubiese ganado los dos partidos, ahora mismo seguiría a un punto del Porto y por lo tanto, dependiendo de sí mismo, sabiendo que en 15 días tenemos el mítico clásico en el sí. Dragao entre los dos equipos. Pero el Mourinho que llega, pues con las excusas de que todavía no ha tenido tiempo para trabajar, que sabemos que también es cierto, pues no ha cambiado mucho de lo que era el Benfica del Age a nivel de principios de juego, no ha cambiado las piezas, y vamos a tardar un rato en ver lo que es el Benfica de Mourinho realmente y creo que lo vamos a ver más en Champions. Creo que en Champions él sí ahí va a querer demostrar al mundo de que sigue siendo un entrenador de un nivel superior a lo que los críticos han dicho. Ahí probablemente veremos un Benfica quizás más de contragolpe, más defensivo, pero en Portugal, con equipos como el ABS o el Rio Ave, con los cuales he jugado en estos partidos, el Benfica tiene que ser un equipo dominante, tiene que ser un equipo cómodo en posesión, y esos son naturalmente contextos que Mourinho nunca ha sido un entrenador top.
y por lo tanto le va a costar más. Ahí la calidad individual de los jugadores tiene que predominar y el Benfica tiene muchísimos jugadores capaces de hacer la diferencia, pero al mismo tiempo veremos sobre todo si es capaz de adaptarse a esa nueva calidad de fútbol portugués sin perder los papeles muy pronto. Y creo que la clave va a ser el partido en el Dragao. Si llega a Porto y consigue un buen resultado, si vuelve a reequilibrar un poco la pelea por el título, pues todo el mundo dirá que sigue vivo, que sigue siendo el de antes, pero si va a la ciudad de Porto y pierde con un entrenador que está muy joven, que está demostrando tener unos principios de juego mucho más modernos como es Farioli, pues ahí puede que haya problemas y además, como hablamos antes, hay elecciones 15 días después de ese partido y todo puede cambiar muy rápido. Es chulísimo. El contexto al que llega Mourinho, el Benfica, ahora mismo es chulísimo. Como dice Miguel, clave las elecciones, vamos a estar atentos a ello. Clave que enfrente va a tener a un técnico como Farioli, porque Borges en Sporting Club de Portugal quizá no tiene tanto aureola, todavía no se lo ha ganado fuera, más allá de que ha ganado también el último título. Es decir, son técnicos jóvenes con otros conceptos totalmente diferentes a lo que representa el mundo Mourinho. Eso por un lado. He puesto, mientras estábamos hablando, Miguel, fotos de algunos futbolistas que sí que tiene este Benfica. Yo creo que Richard Río va a ser fundamental. Sudakov ya ha marcado esta noche y además es un jugador de los más importantes en el último tiempo como chico que sabíamos que iba a dar un salto y ha elegido al Benfica, me parece en un buen momento. Ivanovic, que ha llegado del Unión San Gilbá, ha fichado a Luque Bacchio el último día y fíjate, los primeros momentos que está teniendo ya en el Benfica están llamando mucho la atención, le va a poder sacar mucho provecho seguramente. Yo creo que el Benfica tiene más plantilla de lo que estaba demostrando, pero ojo con esto. Es verdad que Roger Smith en su momento ganó con el Benfica, después salió como salió por un mal inicio de temporada. Pero Bruno Lage, digamos que le dio cierto equilibrio. Yo sé que ya me comentaste en algún momento que hemos hablado nosotros que no tenía beneplácito de la gente Bruno Lage, pero es verdad que le echan ahora para fichar a Mourinho en un contexto en el que no había perdido. Es decir, pierde un partido, si no me equivoco, y justo es como el detonante para que le puedan echar. ¿Por qué? Porque, quiero incidir en esto, como Rui Costa necesitaba un transatlántico por lo que se le viene encima por el tema de las elecciones, por eso aparece Mourinho y eso significa una presión extra para Bruno Lage. Y haciendo el nexo de todo esto, que es la pregunta que te quiero hacer, quería hacer este escenario para que la gente lo ubique. En ese escenario, si ha sido presión para Bruno Lage y para el Benfica, lo va a poder ser también para Roberto Martínez, porque todos sabemos, como bien dices, que tarde o temprano va a ser seleccionador portugués José Mourinho. Yo creo que Martínez lo sabe desde hace bastante tiempo y de hecho en esta Liga de Naciones era la comidilla de antes de la final con España. Si perder la final con España como si eso fuera un problema, sabiendo nosotros que Claro. España tiene ahora mismo probablemente el mejor equipo del mundo o de Europa por lo Para mí, menos. para mí las dos eh, mejores selecciones, ¿eh? Lo digo así de claro, tal cual lo pienso. Para sí, mí, las dos mejores totalmente selecciones con Argentina con Argentina. Sí, son el top sí. 3 del mundo. Total, para mí de verdad que lo Y pienso. claro, la comidilla era si Martínez pues duraba la noche, o sea, si ya el anuncio de despido sería en la misma noche de la final Liga de las Naciones. Tan claro la gente lo tenía de que la nueva directiva de la federación le quería sustituir por Mourinho. Y creo que fue pues un golpe para mucha gente que Portugal ganara dentro de la misma federación, lo que puede parecer una paradoja, pero a veces el fútbol es así. Y creo que Martínez lo sabe, lo tiene muy claro, que pase lo que pase en el 26, si no es campeón del mundo, deja de ser seleccionador de Portugal. La sensación que yo tengo es que no hay muchos jugadores de la selección que prefieran cambiar a Martínez por Mourinho. Porque estamos hablando de una generación de jugadores que sabe que Mourinho ya no es el otro Mourinho, que sabe que el fútbol hoy se juega otra cosa y que probablemente estén mucho más interesados en un perfil que no es consensual, que a mí tampoco particularmente me gusta demasiado, pero no deja de ser más moderno que el de Mourinho. Entonces, de cierta forma, la victoria de la Liga de Naciones también fue una especie de sacar las castañas al entrenador por parte de la plantilla, que no lo han dejado caer. Y creo que no será por falta de apoyo de los jugadores que Martínez se va a ir, pero sí es muy fácil ver si Portugal no es campeón del mundo o como mínimo no llega a la final, con toda la complejidad que eso puede tener, que en el mes de julio Mourinho se ha anunciado como nuevo seleccionador. Y eso también le da ese aire que dijimos antes, que la presión que tiene el Benfica no es tanta porque sabe que él tiene su futuro asegurado. Puede tardar más o puede tardar menos. En el peor de los casos, esperar hasta 2028, pero realmente él sabe que va a ser seleccionador, es una promesa que está escrita. Y Laje es curioso porque él llega el año pasado, justamente a finales de septiembre, inicios de octubre, cuando el Benfica decide echar a Roger Smith, que había ganado la Liga 2 años antes y había dejado muy buenas sensaciones, y Laje pelea el título de Liga hasta el último día. Y luego juega la final de Copa y pudo haberla ganado también. O sea, Sí, sí, estamos sí. hablando de un entrenador que sin ser un entrenador muy consensual, la gente no suele
mirar al Aje y ver un fútbol atractivo o interesante, pero era un competidor. Y por lo menos con lo que le daba el Benfica competía. Sí, Y sí. por lo tanto, si Mourinho no es capaz como mínimo de competir, entonces ahí la diferencia se va a notar muchísimo. El mismo Laje ha dejado caer que es muy curioso que le echen y reemplacen por el hombre a que él terminó de ganar 2 semanas antes en eliminatoria 2 partidos. O sea, Sí. que me estáis echando para traer al tipo al que yo gané 2 veces en una eliminatoria decisiva. Por lo que realmente lo que hablamos, el Benfica no ha fichado un entrenador. Creo que a nivel deportivo a Rui Costa no le importa demasiado esta temporada, porque lo que le importa es lo que pase hasta octubre. Si en octubre gana las elecciones, él sabe que Mourinho saliendo en junio, él tendrá que volver a empezar el proyecto de nuevo y su mirada estará más en ese paso que tiene que dar después, porque tendrá 3 años por delante para seguir con su proyecto. Mientras que si pierden en octubre, pues también es irrelevante quién es el entrenador, si es Mourinho, si es otro cualquiera, Sí. porque ya no es su problema, básicamente. Sí. Entonces, desde la directiva creo que lo han mirado muy a corto plazo y aquí por corto plazo estamos hablando de un mes y medio, que es lo que tiene para convencer a la sociedad del Benfica que es la mejor opción para seguir presidente del club. Es tremendo, es tremendo. Por eso queríamos hablar con Miguel, porque hay un contexto increíble. Cómo la presión de Mourinho hace que un técnico que no pierde y que estaba siendo competitivo otra vez, que encima era de la casa, acaba perdiendo su papel. Cómo Mourinho sale de Fenerbahce, donde había generado todo tipo de calenturas, para ir a Benfica, donde había estado hace 25 años, después de pasar por todos los clubes también importantes de Europa, con el palmarés que sabéis, cómo primero subir, luego bajar. La sensación de verdad de Mourinho siempre, su carrera, sus episodios, el día que le dé por hacer un guión para una película va a ser tremendo. Por eso lo queríamos hablar con Miguel Pereira, que desde ya, evidentemente, si no conocéis su trabajo, ya os digo yo que está totalmente recomendado. No solo domina fútbol portugués, sino que ha hecho varios libros del fútbol español y verdaderamente merecen muchísimo la pena. Así que lo primero, agradecer a Miguel, y segundo, a todos los que hayáis visto este vídeo, podéis comentar por aquí qué os parece Mourinho. ¿Ha hecho bien? ¿Ha hecho mal? ¿Está para grandes cosas todavía? ¿Ya no está? Bob Martínez va a tener esa presión para el Mundial. ¿Qué os parece que el Benfica con Rui Costa haya tomado este tipo de contexto tan raro para dar el paso adelante con Mourinho? A mí me parece un mundo maravilloso, por eso quería hablarlo con Miguel, así que espero vuestros comentarios. Por aquí también la campanita. Ya sabéis, el me gusta nos va a ayudar a seguir generando este tipo de contenido de fútbol internacional. Así que un placer, y a Mourinho, para bien o vaya mal, seguro que va a ser protagonista, así que le vaya bonito, que le vaya bien a él, que le vaya bien al Benfica y al fútbol portugués, que le tenemos un cariño enorme.